Vaya tremenda gritería, vaya tremendo agarrón por parte de Alito Moreno o Maldito Moreno y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, el pasado viernes, en donde se puso candente la sesión, en donde Alito se sube a enfrentar y a gritonearle a 30 centímetros de distancia para que le diera la palabra el presidente del Senado. Señoras y señores, en este video quédese porque tenemos una entrevista exclusiva en donde se le hace el cuestionamiento a Gerardo Fernández Noroña acerca de la posibilidad de desaforar a Alito Moreno. Y no solamente a él, sino a otro de los personajes señalados como corruptos y que deberían de estarse juzgando en nuestro país. Bienvenidos a esto que es Carroña Política. Qué gusto que estén con nosotros. Ayúdenos compartiendo, ayúdenos dándole like y si tienen la oportunidad, ayúdenos también, pues como le decía, dándole clic a la campanita para poder seguir creciendo esta hermosa comunidad. Mi querida señora bonita, caballero, comunidad hermosa. Dice este post de hace unos, pues iba a decir unas horas, hace unos días. Dice, el efecto Botox de Lord Botox, o sea, hablando de, de Alito Moreno. Dice, está por hacer explotar a Alito Moreno. Fernández Noroña le dice, no me pongas el dedo, a mí no me grites, respeto a la presidencia, no me toques. Eso es lo que se dijeron, pero vamos a verlo para que usted mismo tenga la oportunidad de poder darse cuenta de lo que estamos hablando. Aquí lo tengo, aquí lo tengo como es. Sí, aquí está, mira, aquí lo tengo. Suelta esto, por favor. Respetado siempre para que nos des la palabra. Así ha sido. Ese es un tema, nada Si más. no necesitas al senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame, es que tú estabas dígame, insultando, dígame desde su curul. Dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el... Le dice, no me ponga el dedo encima. A mí no me grites, le contesta Alito Moreno. A mí no me grites. A mí no me grites. Respeto a la No me grites. presidencia. 50 veces. Le dice, respeto a la presidencia. Y el otro, no me grites, te he pedido la palabra 50 veces. Respeto a la mí no me grites, te vine a pedir la palabra. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. No me toque. Date a respetar. No me Date a toque. respetar. No, que nos den la Continúe palabra. la secretaría con los asuntos de la agenda. Decía Gerardo Fernández Noroña que él a todo quien había pedido la palabra se le estaba dando en el Senado de la República y Alito, enojadísimo, energúmeno como es él, cuál es su característica de un hombre violento, de un hombre que en ocasiones pierde los estribos de una manera rápida, dicen por ahí, de los que tienen mecha corta, se puso como loco. Y en esta entrevista exclusiva que realizara nuestro amigo y compañero Polo Puga, al cual le mandamos un gran saludo, le preguntaba en específico a Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, acerca de que si existiera la posibilidad de que esta oposición, y en específico Alito Moreno, y también Ricardo Anaya, que tienen señalamientos delictivos, que tienen señalamientos muy graves, pudieran llegar a desaforarlos y a enfrentar las leyes de nuestro país. ¿Qué es lo que comentaba en esta entrevista que le realizaban precisamente nuestro querido amigo Polo Puga? Y también el buen amigo Saúl, le mandamos un saludo muy grande. ¿Qué es lo que decía? Y la oposición, pues que no tiene medida, pues sí, falta respeto, intriga, miente, tergiversa, denuestra, como lo hacen los medios de comunicación en general. Y ese, más que un signo positivo, yo diría que es un signo de cobardía. Nunca se hubieran atrevido con un gobierno como los que había antes, pero nada de lo que hacen con nosotros, pero nada es nada. Dicen que es una dictadura, singular dictadura, donde te pueden injuriar. Bueno, la madrugada del viernes, lo que hizo la oposición después de pedir debate de la reforma de la Constitución para dejar en claro que no procede el amparo
frente a reformas constitucionales que está en la ley, y lo pusimos en la Constitución y empezaron a decir barbaridades, pero ni siquiera aguantaron con los argumentos y nos sacaron sus megáfonos y armaron un mega desmadre en la sesión. Y yo pues conduje la sesión en esas aguas tormentosas, turbulentas, y sacamos la aprobación. Y me decían, pues como tú cuando es oposición, no hombre, nos hubieran madreado. Eso no lo hubieran, de veras, nos hubieran agredido físicamente, ¿eh? Si simplemente porque usáramos la tribuna se irritaban sobremanera. Lo que yo llegué a hacer era, Choaifet, que tengo buena relación personal con él, pero es un cabrón, era presidente de la Cámara de Diputados, y decía, dice el reglamento que tienes hasta 5 minutos para hablar. Y yo decido que 3. Y yo decía, no, diputado presidente, somos pares. El que decide si habla 1 segundo o 5 minutos soy yo, no tú. Y le valía, me cortaba el sonido. Entonces yo compré un sonidito pedorro, que en la Cámara es muy difícil, porque la Cámara de Senadores es más, son 128, es un espacio mucho más reducido. La Cámara de Diputados es una locura, son 500, es un auditorio enorme, ahí cabemos los 628 en sesión de Congreso General, y yo un sonidito así que apenas si se oía, y con el griterío de las diputadas, diputados del gobierno menos se oía, pero yo me seguía de frente. Fue eso, yo solo, con un sonido. O alguna vez tomamos la tribuna cuando aumentaron el IVA de 15 a 16 y éramos 20 diputadas, diputados, gritando a todo pulmón. No saben el esfuerzo que eso implica a puro fuerza de tu voz en un auditorio tan grande. 5 minutos no aguantas. Fíjense cómo desde hace tantos años la lucha, el esfuerzo, la preparación, el enfrentarse al sistema llega a dar frutos, y en ese momento Gerardo Fernández Noroña se encuentra en una posición, en una postura importante, y bueno, aguantar de manera estoica los embates de la oposición, la endeble oposición que existe. Y el tema en específico que yo le comentaba es la pregunta que se le realizó, si en realidad Alito Moreno y Anaya podrían ser desaforados para que enfrenten a las autoridades mexicanas. Bueno, tendría la Fiscalía que pedírnoslo. Okay. O sea, yo no sé qué tan sólidas sean. Yo creo que en el caso de Alejandro Moreno sí deben ser muy sólidas, la verdad. Y si la Fiscalía lo pide, claro que lo podemos desaforar. Sí, por supuesto. Pero lo tiene que pedir la Fiscalía, no es que... Porque imagínate que la Cámara pudiera desaforar a un integrante de la misma, pues lo podrías hacer por puro autoritarismo. Pues a mí... Me la debe, me la paga. O sea, hubiera hecho Calderón, a ver, desafórenme a quítenmelo de encima. Y listo. No, tienes que tener una denuncia penal. El delito debe ser lo suficientemente grave para que la Fiscalía le pida a la Cámara que te quiten el fuero y entonces seas juzgado. O sea, no es que nosotros decidamos por sí mismos. Hablando precisamente de cómo en ese entonces Gerardo Fernández Noroña enfrentaba al brazo derecho de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Cuántos videos no hay en donde le hacía señalamientos a Genaro precisamente por esa información, con pruebas, como él lo dijo, con testigos fiables de gente que lo señalaba con vínculos con las células delictivas, con toda esa faramaya, teatro, con toda esa farsa de lo de Rápido y Furioso, de enfrentar al crimen organizado, que ya sabemos perfectamente que fue una vil mentira de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Ahí está Genaro García Luna, ya sentenciado, y bueno, esperando también el arreglarse con la Unión Americana para ser testigo protegido y todavía hablar más de lo que ya ha dicho, ¿no? Pues que a quien debería señalar realmente, pues es a su patrón o a su expatrón, a Felipe Calderón Hinojosa. Vamos a recordar esto que vale mucho la pena, precisamente de Gerardo Fernández Noroña, como es conocido coloquialmente, ¿no? Aquí está, si lo tienes, a ver, es que, cómo se nos mueven estas cosas, ¿verdad? A ver, aquí lo tenemos, aquí está, cuando Gerardo Fernández Noroña
le decía esto precisamente a Genaro García Luna. Tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. Se lo sostengo con argumentos, con pruebas y se lo estoy diciendo de frente y no hay ningún acto de cobardía. No hay ningún acto de cobardía. Hay una larga lista de funcionarios que trabajan con ustedes que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada. Porque además de los asuntos de corrupción que sí tiene que aclarar, están todos los ilícitos que estamos señalando, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los civiles asesinados, bienes militares y policíacos, las ejecuciones, las detenciones en orden judicial, los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad. Vámonos, no, es parte de todos los videos y todos los señalamientos que hizo en su momento. Él precisamente en la entrevista hablaba que si en su momento él como legislador, por todo lo que dijo, no hubiera tenido ahora sí que esa protección, el fuero, pues ¿qué hubiera sucedido, no? ¿Qué hubiera sucedido? Porque no, le cantó el tiro enormemente, no solamente a Felipe Calderón, sino a su brazo derecho, que sabemos perfectamente que era prácticamente quien dirigía al país. Señoras y señores, fíjense que pues sigue este asunto de la reforma judicial en donde siguen las discusiones por parte de los ministros y por parte de todo el poder, bueno, la cúpula en específico, en donde están hablando, están manejando, incluso esto es pues de hace algunos minutos. Dice, de cara a la discusión en la Corte, los ministros Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel hablan de los escenarios si la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida parte de la reforma judicial. ¿Por qué estamos hablando? Que a final de cuentas no hay ya una, como decían antes, es una reforma, ya es una ley, ¿no? Sabemos perfectamente que esto ya está cantado, que esto, como dicen por ahí, haya sido como haya sido. El asunto es que ya está en marcha. Lo que se sigue peleando es la cuestión de la elección de los jueces y magistrados. Se habla incluso de que los ministros, ya ven ustedes las renuncias que existen por parte de los ministros, en donde dijeron, es lo que quería el gobierno, nosotros nos vamos, pero queremos proteger a lo que es el Poder Judicial para que no haya según ellos, esta faramalla, este circo de tener que estar haciendo en medio de una tómbola la elección de jueces y de magistrados, que como yo siempre lo he dicho, ni todos coludos ni todos rabones, así como hay una cantidad enorme de gente corrupta y también una cantidad de miles de personas que pertenecen al Poder Judicial y que son, se podría decir una plaga, o era una plaga, esto del nepotismo, en donde encontrabas o encuentras muchísimas familias dentro del Poder Judicial o que durante la historia llegaron a heredar, acomodar, o como les decía, al hijo, al esposo, a la abuelita, al hermano, a los familiares que se pudieran en todos los puestos en los cuales pudieron para poder de ese instituto, o mejor dicho, de ese poder, tener pues ahora sí que la fortuna de alcanzar sueldos, prestaciones elevadísimas. Y bueno, para finalizar, vamos a dar lectura a parte de esta nota precisamente de reforma, en donde hablando de la reforma judicial en la Corte, el dilema ante un desacato, porque se supone que ya los magistrados ni los jueces, hablando de las cuestiones de las leyes, ya no pueden modificar, ellos no pueden modificar la ley. Para modificar una ley, ustedes bien lo saben y lo han estado viendo, cuáles son los procesos adecuados. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá advierte, dice, que ya estamos en una crisis constitucional y que en un hipotético desacato a la aprobación de su proyecto de sentencia, porque él envió un proyecto en donde se van los ministros, pero se está proponiendo el eliminar eso de la tómbola de los jueces y magistrados, dice más, haría profundizar horriblemente esta situación de la crisis que se tiene en el Poder Judicial, en donde los paros, el retraso del trabajo y de todo lo que ha sucedido, pues ha afectado obviamente al país y también a muchas familias. Dice que su anhelo
Su expectativa, dice, es que el próximo martes, al iniciar la discusión de la reforma en el Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación logre los consensos mayoritarios y las consideraciones compartidas para traer la paz social en un momento tan complicado en el país. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que a final de cuentas esto pues es seguir alargando el asunto, es seguir haciendo un teatro, es seguir haciendo una faramalla en la cuestión del Poder Judicial, en donde sí, efectivamente hay muchas personas que están con el temor de perder el trabajo, porque se hablaba que esa ley no iba a tocar al grueso de los trabajadores. Después ya se está manejando que van a haber reducción de sueldos en todo el Poder Judicial, se van a cortar muchísimas prestaciones, y hay mucha gente que dice, yo he trabajado toda mi vida, me he preparado, he tenido que esforzarme para poder llegar a cierto puesto. Yo no tengo familiares dentro del Poder Judicial y aún así probablemente pierda mi trabajo. Entonces, son muchas cuestiones ahí que también hay que modificar, porque hablan de que esta ley, por su premura, para sacarla lo más rápido posible, tiene muchos ahí claros oscuros o bien cuestiones de errores que pues van a seguir señalándolo la gente del mismo Poder Judicial. Gracias por acompañarnos todos estos minutos en este espacio de Carroña Política. Yo le invito a que nos vea en el siguiente video. Le dejo también otros videos aquí para que usted nos ayude precisamente creciendo esta comunidad. Y por supuesto, yo le agradezco enormemente que nos vea en la Unión Americana, en nuestro país, en todo nuestro hermoso México. Les mandamos un fuerte saludo y por supuesto, como siempre le pido, ayúdenos, mire, dándole clic a la campanita, suscribiéndose, compartiendo y dedito arriba. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente video de Carroña Política. Excelente inicio de semana para todos ustedes. Que tengan de verdad días maravillosos y sigan con nosotros en este espacio informativo de cuestiones políticas.